Bueno, buenos días, Rosa Chalco. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Jerónimo? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, bueno, muchas gracias por compartir esta charla que vamos a hablar un poco de cine argentino. Un placer. Bueno, estamos con Rosa Chalco, que es música, docente, investigadora, dio clases en la Universidad de Palermo, actualmente está en la Universidad de Buenos Aires y está investigando y preparándose para la tesis doctoral de un tema muy específico, música en el cine argentino en la época clásica, ¿no? Del 30 al 40. O sea, bueno, y a mí me interesa mucho, el tema central mío sería la música en el cine, y acá vamos a ir con la lupa al cine argentino en esa década tan especial, que es también la década de oro del cine argentino, donde hay una producción musical muy interesante, muy orquestal. Sí, puedo comentar algunas cosas, algunas características de la época que tal vez nos llamen la atención hoy en día. Em, la primera es derribar el mito de que el cine argentino se escuchaba mal y que la música del cine argentino era mala o se escuchaba mal. Con respecto al cine argentino clásico, lo que nos pasa es que nos llegan copias muchas veces de transfer televisivos o copias en muy mal estado, es decir, los originales se han perdido, entonces sí, se escuchaban muy mal, pero eso no quiere decir que se escuchaban mal en la época, unos se escuchaban peor que el estándar internacional, ¿no? Era bastante similar, la brecha tecnológica y la brecha, sí, de los procedimientos no era tan gigante como sí sucedió en otras épocas del cine argentino. Entonces, esas orquestas, que en muchos casos tenían 50 músicos, en otros casos eran más camarísticas, tenían menos cantidad de compositores, perdón, de intérpretes, depende de la producción y de los valores de producción que tuviera esa película, pero esas orquestas realmente se lucían, ¿no? Realmente eh, pensemos que también como dato así para desmitificar, las bandas musicales, el score, las músicas incidentales de estas películas del cine clásico tenían aproximadamente 40 minutos de música, 40 minutos de música orquestal absolutamente original, eh, que los compositores a quienes se le encargaba esta música tenían aproximadamente 2 o 3 semanas para componer esas partituras orquestales íntegramente, medidas exactamente en cada una de las entradas, eh, y luego un par de días más para grabarla en los propios estudios, en las galerías de los propios estudios, perdón, para orquestarlas, reclutar los músicos que estaba a cargo de ellos también y producir la grabación. Era una suerte de trabajo casi Arduo, heroico, intenso. muy intenso Vos y arrancás más o menos en la década del 30, justo cuando arranca el cine sonoro sincronizado, em, ¿no? eh, eh, uno podría llegar a decir que la tradición orquestal cinematográfica de Hollywood es una tradición europea, en verdad, o proviene de allí, o su genealogía ancla en el posromanticismo, o en el romanticismo o el posromanticismo. Una de las razones es esta, que Hollywood se forma íntegramente, no solo los músicos, sino en un montón de otros cuadros técnicos y creativos, con el exilio, con el gran exilio europeo a causa del nazismo, de todos estos compositores, de, tanto sea de Alemania como Europa del Este. Europa del Este era una cantera de compositores inagotables, todos con una formación tremenda,
Y esta escala se repite un poco en la Argentina, con variantes. La primera variante es que también vienen los exiliados españoles, como Julián Bautista. La segunda variante es que también hay emigrados no exiliados o no exiliados del nazismo, del franquismo, ¿no? Gente que vino como José Vázquez Vigo, que llegaron con, no sé, casi adolescentes, o como Juan Esglert, que llegan casi adolescentes, bastante antes, en los 20, y esta migración también fue un fenómeno cultural muy fuerte, es decir, se compara o se equipara al fenómeno migratorio argentino en general, ¿no? En esas oleadas migratorias también vienen compositores, músicos, también vienen compañías de teatro, de música, orquestas que están de gira, y en esas orquestas muchos se quedan, ¿no? Entonces hay un ida y vuelta. Pero también es una época de muchísimas viajes y transiciones. Por ejemplo, pasa lo inverso. Canaro, cuando va con su orquesta a Europa y lleva a De Mare, Fugazzotto, Irusta, De Mare empieza a componer para cine en España, en una película que hace, y su hermano empieza a pensar en el cine, ¿no? Lucas De Mare, porque entra de tiracables en una producción en España y vuelve acá y ya con formación. Entonces, este fenómeno de ida y vuelta, ya sea con España, ¿no? Que es el tema del idioma produce otro tipo de tránsito, cómo esa inmigración europea forma no se explican estas producciones, sino es al calor de estos tránsitos migratorios, ¿no? Y una parte de esto sí es el exilio. Y absolutamente. En la Argentina hay que hacer una distinción. Los primeros años el tango está omnipresente, no, mejor dicho, el tango, y aquí también hay un mito, ¿no? Las historias dicen que el tango es la centralidad en estas primeras películas. Luego de analizar todas estas películas, mi aporte es que la música popular es central, y la música popular es el tango, pero también es el jazz, también son piezas de folclore, y también aparecen otras piezas, por ejemplo, como la canción española, la copla española, u otro tipo de músicas que de pronto se ponen de moda por alguna razón e ingresan en las películas, ¿no? No nos olvidemos que estamos hablando de un cine netamente comercial e industrial, en sintonía con el resto de las industrias culturales, forma una relación sinérgica. Si aparece una canción, no es solamente porque les gustó la canción, es porque hay un negocio relacionado, vinculado con la radio, el disco. Sí. Y esto es otro tema interesante, ¿no? ¿Qué relación guardaba las canciones en las películas con las músicas incidentales? En muchos casos van por cuerdas separadas, pero en muchos casos allí se arman entramados. Una película de Libertad Lamarque, Madre Selva, en donde el tango Madre Selva va a formar parte, el motivo va a formar parte, por ejemplo, de la banda incidental. Madre Selva, el Señor la conoce. Es una historia tan sencilla que parece una vida. Del arrabal, tu sombra fue mi compañera de mi niñez, sin esplendor, la amiga fue tu Madre Selva. Madre Selva está dirigida por Amadori. Las canciones son de Canaro, ¿sí? Un personaje clave en esto de las canciones para cine. Y acá, por ejemplo, si quieres después eso lo podemos recuperar, Malerva, Alfredo Malerva, que había sido el marido de Libertad, que era el marido en esa época, también compone las canciones, y
la música incidental está hecha por Hans Dierhammer, otro inmigrado, un alemán, llegado a Argentina, del cual no tenemos datos de cómo llegó, ni cuándo, ni por qué, y la instrumentación es de Mario Maurano. Mario Maurano va a hacer unas 50 canciones. Acá tenemos otro caso de exilio, Maurano era brasilero. Exactamente. Aquí, esto, de estas composiciones que yo te comentaba de los primeros años, están centradas en la música popular. Poco a poco, los fondos musicales, como se llamaban en la época, sincronizaciones musicales, fondos musicales, música descriptiva o descripciones musicales, acreditadas de esa manera, empiezan a cobrar más sustancia y las películas también empiezan a incorporar otras temáticas, nuevas temáticas. Aparece, por ejemplo, sobre fines de los 30, lo que se denomina la comedia burguesa, es decir, unos temas más burgueses, más de clase media, no tan tangueros, no tan arrabaleros. No es que una cosa cambie a la otra, ¿no? Hay una transición importante y coexisten estas temáticas. Y aquí aparece un director muy interesante que es Christensen, Carlos Hugo Christensen, que empieza a introducir temáticas, ¿cómo decirlo?, más pesadas, más densas, un poco más turbias, ¿no? Y Safo, considerado el primer melodrama erótico argentino, encarna, ¿no?, estas pasiones, esas historias de pasión. Christensen convoca a Giorgio Andreani, que ya había trabajado en algunas películas y que tenía también una gran experiencia en Europa en cine. Él ya había hecho unas cuantas películas y había ganado además un premio por la música. Entonces, ellos, luego de su primera película juntos es El inglés de los huesos, pero luego de esto empiezan a trabajar juntos, casi todas sus películas son en tándem, porque este estilo, como vos decías, wagneriano, denso, recargado, espeso, orquestalmente tremendamente rico, va como anillo al dedo para estas temáticas de Christensen. Andreani era un compositor tremendamente dúctil, porque también tiene comedias y para el teatro hacía comedias ligeras, ¿no? Tiene canciones de jazz, tiene de todo, ¿no? En estas es como que se luce, ¿no? De alguna manera a mí me gusta decir que es nuestro Steiner. Para Selva usa un vals lento y con muchos portamentos, ¿no? Con muchas cuerdas, con un intervalo amplio que también casi suspensivo, pa, pam, pa, pam, con puntillos que están todo el tiempo demorando allí la resolución. Y bueno, uno escucha eso y está funcionando con esa sensualidad complicada que envuelve a este personaje de selva, cuasi araña, que lo va a atrapar en sus redes al pobre chico de provincias. La relación de la música en general y de los motivos musicales en general con la mujer. Tanto en el cine, pero también hay estudios que ven esto en la ópera. La música es una mujer, la música es femenina, la música va a estar adherida a los personajes femeninos. No quiere decir que los personajes masculinos no tengan su leitmotiv, o que no haya personajes leitmotiv más masculinizados, más bélicos, o no sé, Tiburón, que sé yo, por ejemplo. El tiburón es un tipo que ataca y mata, ¿no? Pero en muchas de estas películas la música va a representar a la mujer porque la música se va a hacer cargo de la emoción. Y en la tradición de la construcción tradicional, heteronormada y bigenérica, binaria, la emoción le pertenece al mundo, al universo de lo femenino. En este caso, lo que a mí me interesa no es solamente producir una crítica de, mirá cómo mostraban a las mujeres, o mirá cuál era el rol asignado a las mujeres o a los varones, o hacer una crítica de ese lado. Creo que lo que vale la pena reponer es esa genealogía, es esa arqueología de los signos musicales mediante los cuales se produjeron determinadas asociaciones en determinadas circunstancias y situaciones, ¿no? Y también
otra cosa interesante que tiene esta película es que allí donde estaremos tentados a pensar que hay una mirada, no sé, masculina en este film, como la que refiere Laura Mulvey, ¿no? De que la mujer es un objeto dado a la mirada del hombre. En esta película hay una leve rotación sobre eso, porque en verdad Mecha Ortiz marca el pulso. Mecha Ortiz, el personaje de Safo, va a marcar el pulso narrativo y dramático de la película, en todo su derrotero, en sus ascensos y caídas y demás, y el perdedor termina siendo el hombre, ¿no? El personaje en cuestión, el que se debate entre los dos amores porque se termina quedando sin ninguna. Y el personaje de Safo tiene frases tremendamente interesantes, ¿no? Yo he elegido seguir mi vida y no atarme a ningún hombre y la libertad se paga con un precio alto, dice en un momento una frase no es textual, pero dice algo así. Música de fondo, música descriptiva, sincronizaciones musicales o directamente música orquestal. Era lo que, como aparecía acreditado en las películas, como se denominaba en la época. Y, La categoría de música descriptiva o descriptivismos musicales, por supuesto que tiene esta impronta que vos comentabas de la puntuación simbólica de la música, del Mickey Mouse Effect, de esta música como del momento en que sube la escalera, que va puntuando, narrando, describiendo cada una de las acciones, ¿no? La sincronización musical también se refiere a lo mismo, a que la principal función, una de las principales funciones que tenía la música era estar sincronizada con las imágenes, con los tiempos de las escenas o directamente con los movimientos de las imágenes. A los compositores que se dedicaban netamente al cine, que provenían de la industria o más de la música popular, esto no les interesaba en absoluto y tampoco se ha guardado, casi no quedan guardadas estas partituras. Pensá que había una sola copia, que era la que escribía y orquestaba el compositor, que la usaba para grabar, que encargarían partichelas y yo escuché, ahora no tengo exactamente la fuente, pero que cuando terminaba la grabación los músicos tiraban las partichelas. Nadie pensaba que eso era algo que fuera valioso por fuera de esa labor, de ese tránsito. El compositor recibía un guión, pero con ese guión realmente era muy poco lo que podía hacer. Podría tirar o imaginar algunos de los motivos si la música era más leitmotívica o demás. Si el compositor tenía que hacer las canciones, entonces si las canciones las hacía previamente, si se lo encargaban, por ejemplo, a Canaro, Canaro hacía todo, Canaro hacía la canción antes, porque esa canción se grababa previamente y se filmaba con playback, y luego y la partitura quedaba, el score quedaba para después. El sonido, la canción se filmaba en los estudios. Cuando digo filmaba, hago hincapié en esto, el sonido se filmaba. La técnica que predomina, que gana inmediatamente cuando empieza la era sonora, es el sound on film, o sonido filmado. Esto es un dispositivo, eran dos películas, suponete que, pensemos en los diálogos, eran dos películas, ¿sí? O sea, dos cintas, una filmaba las imágenes y en la otra se filmaba el sonido mediante un dispositivo electrónico que filmaba el sonido en óptico, es decir, eran dos... Perdón, sí, que lo explique tan mal, transformaba las esto se puede variaciones sacar. acústicas en variaciones lumínicas y se impregnaba en el film. Y se puede ver Exactamente, dibujadas la las ondas. variación, exactamente. La traducción era así. La variación acústica se convertía en variación eléctrica, la variación, como cualquier traducción, como cualquier grabación eléctrica, esa traducción eléctrica, la variación eléctrica movía dos especies de alambrecitos, o sea, el electromagnetismo hacía una variación entre dos alambrecitos, esos dos alambrecitos lo que hacían era dejar pasar la luz y dibujaban la onda sonora, y esa onda sonora se fotografiaba en el borde de la película en el film.
Esto para los diálogos. Esta misma técnica, perdón que lo explique tan mal, esto después sacalo y si quieres podés poner No, no, dale. otra gente que lo explica mucho mejor. Esta misma técnica se usaba para grabar las canciones, ¿sí? Venía Hugo del Carril con la orquesta, grababa las canciones, sin imagen. Se Ajá, filmaban en las mismas galerías, no en estudios de grabación u otros estudios. ¿Por qué? Porque necesitaban esa cámara, esa técnica que claro. estaba en los estudios. Y esto, a mí, que lo digo tan fácil y lo enfatizo, me llevó mucho tiempo descubrirlo. Por mucho tiempo en mi investigación mi pregunta era, ¿dónde grababan la música? ¿Dónde grababan la Claro, claro. música? Bueno, yo Y me, lo me lo he que preguntado montones de veces y por fin doy con la respuesta. no está en ningún lado. Y la respuesta está que es lo que manda dónde es la técnica, es la Mm, cámara, esa grabadora óptica de sonido, que no estaba ni en la radio, ni en los estudios de grabación de discos, sino que estaba en las galerías de cine. Entonces, a veces, con suerte, había una galería acustizada, con menos suerte, la preparaban, la acustizaban, y con mucha suerte, como en San Miguel, tenían una galería dedicada, exclusiva, espectacular, con la caja acústica montada. En el momento, el músico tenía que esperar hasta que la película esté terminada, compaginada, como se decía en la época, es decir, montada. Cuando trabajaban sobre lo que se denomina la copia campeón, la copia final de la película. Entonces, veían la película en una reunión con el director, el compositor y el productor de la película. Y ahí empezaba lo que se denomina la medición de la película, mm, ¿sí? De acá hasta acá, con un cronómetro. segundos, con segundos y con fracciones de segundos. En la partitura aparecen las fracciones de segundos indicadas. Y Después también sacaban te puse un cálculos de acuerdo ejemplo. a 4 compases, a negra 120 dura tanto, y pensaban, bueno, la frase va a cerrar en el compás 8, eso daría 7 segundos, 3. Con una exactitud tremenda, se ve en la partitura eso, se ve en la partitura. Con esa guía, con todo ese material, se iba a la casa y en 2 semanas o 3 componía la orquesta para esos 40 minutos de música, con todos los motivos y con todas las entradas. La mezcla la hacía el compositor en la partitura. Hay partes en las que la música queda por detrás del diálogo y partes en las que está absolutamente adelante. Eso lo ves en la partitura. El Claro. compositor pone full Una score. tradición un poco operística donde se tiene que lucir un cantante, no basta la orquesta full tapando todo. Exactamente. Y en el recitativo deja 2 instrumentos. Ujú. O sea, sí, 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 la mezcla, digamos, o la mezcla con el diálogo está pensada desde la composición. Claro, o sea, hay una preproducción muy importante para después no tener que No, andar lidiando con no había tecnicismo. preproducción. La preproducción era el día del visionado de la película. Tenía que ser todo en ese tiempo. Pero en muchos casos, y los compositores de esto se quejan, lo dicen, porque es difícil para componer para cine. Es difícil porque tenemos 3 semanas, 2 para hacer toda esta música, porque de pronto hay que hacer una entrada que tiene 2 segundos, 31 2 segundos con 30. Otra entrada que tiene 15 segundos, otra entrada en la que hay que componer 5 minutos en donde la música va cambiando. La lógica externa a la música, ¿no? Es lo que los sorprende porque el oficio se está construyendo en esta época. Entonces compositores que vienen de otro lado, por ejemplo Piana, Sebastián Piana, cuando cuenta y dice, bueno, lo más difícil es, hay que hacer una música que de pronto tiene 5 segundos, otra que tiene 1 minuto, otra que no sé qué, otra que encontrarle la lógica musical a esos fragmentos es lo más difícil, ¿no? Sí, quienes estudiamos la música para cine, para audiovisual, es nuestra frase de cabecera, ¿no? Esto no es un complemento, esto no está de adorno, esto no está redondeando, sino que está justamente, Resignificando. es parte del lenguaje audiovisual.
Claro que aun cuando es no otra está, cosa. también es parte del lenguaje Bueno, audiovisual me pareció muy docente. interesante el ejemplo que ahora voy a poner, que es la que vos analizás en un artículo, que es la escena inicial del Resplandor de Stanley Kubrick, que vamos a ver y ahora nos comentás un poquito de esa escena y la semantización que realiza la música sobre la imagen. Si vemos esta escena sin música, podría ser, no sé, un comercial de nafta ecológica, podría ser una familia paseando ahí por el Parque Nacional, no sé dónde es, de Estados Unidos, o podría ser una película de terror y con toda la significancia que tiene esta música en especial. Exactamente. Y cuando la escuchamos con música, ahí se acabaron todas las opciones, de todas las posibilidades que tenía esa imagen, de toda la polisemia que esas imágenes nos ofrecen. Esa polisemia quedó anclada en un solo significado, que es el terror, ¿no? De la misma manera que la función del anclaje que nos comentaba Barthes, que hace el lenguaje sobre las imágenes, aquí podemos pensar que la música está ejerciendo la función de anclaje, ancla en uno de los tantos sentidos posibles. Yo creo que Kubrick es un maestro en esto de llevar a los límites las combinaciones entre determinadas músicas y determinadas imágenes que a priori ajenas, ¿no? Otro caso es el de la escena de 2001 del vals de Strauss con las naves espaciales, ¿no? En convertir esa danza de naves con una música que originalmente nos remite a una escena que podría ser, no sé, una escena en la Viena del siglo XIX, en un salón imperial, bailando el vals, ¿no? En una fiesta. O en un cumpleaños de 15 de la actualidad, o en un casamiento. Y él la lleva a la ciencia ficción, al espacio. Pero sí hay dos tendencias de composición y dos tendencias en las películas, ¿no? Una mucho más leitmotívica, más melódica, más de construcción formal mediante el leitmotiv como, no solamente como melodía que va a asociarse a los personajes, sino también como el motivo que va a estructurar formalmente la unicidad de toda esa película musicalmente. Es decir, no, ok, no puedo formalmente hacer demasiado, me decís acá 2 segundos, acá 3, acá 5 minutos, ok, lo estructuro mediante el uso del leitmotiv.
y otra tendencia que es más atmosférica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tiene más que ver con echar mano de determinados recursos impresionistas o neoclásicos también, en donde se enrola por ahí más Julián Bautista, y que todo el tiempo le trata de escapar a la melodía para construir climas y atmósferas, y no tanto aquella melodía con la que el público se va cantando después de la película. Julián Bautista es uno de los exiliados del franquismo, es un compositor académico que venía del grupo de los Seis, de Madrid, ya tenía muchos éxitos como compositor en Madrid, aparte formaba parte activa de la República, llega exiliado a Argentina ayudado por Juan José Castro, por compositores argentinos que le dan una carta para que pueda escaparse, ¿no? Tiene un derrotero muy, muy complicado hasta que logra escaparse y llegar a Buenos Aires. Compone, se muere bastante joven, a los 60 y pico de años, si no me equivoco, y compone un montón de películas, casi más de 40. Creo que Casa de Muñecas es una película donde claramente se nota la ausencia de motivo y está trabajando con motivos muy sutiles, muy imperceptibles, que están, pero que no llegan al carácter de motivos conducentes, ¿no? Está compuesta, yo creo que en Casa de Muñecas hace un despliegue muy interesante de estos climas. Lo ayuda el argumento de la película, hacer un libro extranjero, y la película es una de las pocas que no está situada en Buenos Aires, no tiene un anclaje geográfico, está situada podría ser cualquier ciudad, ¿no? Entonces yo creo que él aprovecha esto para hacer una partitura bastante atmosférica, ¿no? Hay varias, pero de pronto tiene otras películas como por ejemplo Cuando florezca el naranjo, que es una comedia en donde echa mano de un Mickey Mousing muy divertido, ¿no? Y ahí vemos, él en una entrevista dice que prefiere la música del clima antes que las melodías, pero también dice que los directores le piden melodía, melodía, melodía. Entonces tendemos a pensar que Cuando florezca el naranjo es una en la que le pidieron esos juegos melódicos. Bueno, Rosa Chaico, muchas gracias por este rato hermoso que compartimos, mucha data interesante. Seguramente en otro momento te vuelva a molestar para charlar de esto que me interesa mucho. Y bueno, nada, muchas gracias. Un placer, Jerónimo. Muchas gracias por convocarme, por este espacio y por un espacio para hablar de lo que me apasiona, que es el tema que investigo. Y bueno, felicitaciones también por esta iniciativa de estas entrevistas. Bueno, adiós.